Iglesia Esmirna. Hermanos, amigos que siguen la página de Iglesia Esmirna, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar en este lugar para poder llegar a sus hogares y poder transmitir la palabra de Dios. Antes de iniciar esta nueva serie que vamos a tener, queremos saludar a los hermanos de nuestra iglesia que siempre están pendientes de esta página, pero también personas que nos escuchan en El Salvador, algunos en México y algunos ya hasta en Estados Unidos. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar una nueva serie que tiene que impactar no solo nuestra vida, sino retarnos a que nosotros podamos ser mejores. Y hemos escuchado por todas partes el anuncio: quédate en casa. Ese es el anuncio que hemos escuchado a nivel mundial por toda la pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, las restricciones que nos han puesto son para no contaminarnos, y las resumimos en quedarnos en casa, tener distanciamiento social y cuidar nuestra salud ante este virus. Ahora, yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo podemos hacer iglesia si no podemos congregarnos? ¿Cómo podemos hacer iglesia si no podemos congregarnos? Bueno, esta pregunta la vamos a resolver con esta nueva serie que vamos a comenzar, que se llama La Iglesia en Casa. Y durante algunos domingos vamos a desarrollar el tema La Iglesia en Casa. Usted y yo podemos recordar cómo los feligreses o como muchos cristianos hemos invertido en grandes construcciones para tener una iglesia, entre comillas, muy bonita. Estamos invirtiendo dinero, hemos invertido mucha cantidad de cosas para que podamos tener las mejores construcciones. No estoy diciendo que está mal, pero se nos ha olvidado el concepto ¿qué es iglesia? Por lo tanto, tenemos un pensamiento muy equívoco de lo que en verdad es la iglesia. Recordemos que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Cuando Jesús murió y resucitó, podemos recordar cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, 120 que estaban allí, y el Espíritu Santo los llenó de poder y lo selló para poder comenzar esto que se llama iglesia. Este día vamos a tomar un tema muy importante de la iglesia en casa, y vamos a tener 3 aspectos que vamos a desarrollar acerca de qué es iglesia. 3 aspectos importantes de qué es iglesia. Y el primer aspecto que yo quiero mencionar en este día es: la iglesia no es una estructura física. Es el primer aspecto de la iglesia. La iglesia no es una estructura física. Muchos nos hemos quedado con el concepto del Antiguo Testamento acerca del templo, el lugar donde la presencia de Dios bajaba o la presencia de Dios moraba. Pero cuando Cristo mandó en el día del Pentecostés al Espíritu Santo, ese día nosotros nos convertimos en iglesia. Por lo tanto, yo quiero llevarlos a la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintios en el capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 16 al 17. Y la palabra del Señor dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Corintios, en uno de los capítulos que podemos estudiar en la Biblia, Pablo hace la recomendación que nosotros somos solo colaboradores de Dios. Y no solo colaboradores de Dios, sino que debemos de cuidar el templo, el cual dice ahora somos nosotros. Y la palabra allí para templo es la palabra naos. Esa palabra naos significa santuario o la parte interior del templo. Eso significa que nosotros ahora somos la iglesia del Señor. Ahora nosotros nos hemos convertido en el templo de Dios. Por lo tanto, no es una estructura física, no son 4 paredes. La iglesia somos nosotros. La palabra que se traduce como iglesia viene de 2 palabras griegas que juntas podríamos decir que su significado es llamados del mundo para Dios. Esto nos da a entender
que la iglesia, como lo dije anteriormente, no es una estructura física. Y cuando menciono esto, no es un lugar de 4 paredes donde estábamos acostumbrados a reunirnos. Algunos decían, hoy no vamos a poder ir a la iglesia, por lo tanto no vamos a poder tener una koinonía, una comunión con nuestros hermanos. Ese era el pensamiento antes de esta pandemia que teníamos acerca de una iglesia. Pero la iglesia somos nosotros. El apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 3, también menciona algunas palabras que Jesús dijo a Nicodemo, diciendo, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo pertenece a la iglesia de Cristo. Ahora en esta pandemia que estamos viviendo, el tiempo se está prolongando cada día más. Por lo tanto, nosotros debemos hacer iglesia en nuestra casa, con nuestra familia. Cuando entendemos que la iglesia no es una estructura física, sino somos nosotros, hoy podemos entender y podemos hacer iglesia en nuestra casa. Debemos orar con nuestros hijos y por nuestros hijos. Ahora podemos orar con nuestra esposa y viceversa. Ahora podemos estudiar la palabra de Dios en nuestra casa sin necesidad de ir a un templo. No es que no necesitemos estar en koinonía. No significa que no necesitamos reunirnos con otros hermanos. Pero en esta pandemia nos está enseñando que la iglesia somos nosotros y podemos estar en el hogar cantando, alabando a Dios, haciendo discípulos con nuestra familia y mostrando al verdadero Cristo en nuestras vidas. La iglesia en casa. Esa es la serie que estamos comenzando y hablamos que el primer aspecto acerca de la iglesia en casa es que la iglesia no es una estructura física. Segundo aspecto que yo quiero mencionar en este día. Número 2, la iglesia le pertenece a Cristo. Escuche bien, la iglesia le pertenece a Cristo. Al entender que la iglesia no es una estructura física, también debemos de saber que la iglesia le pertenece a Cristo, porque Él la fundó. Por eso yo quiero llevarlos al evangelio que escribió Mateo en el capítulo 16, versículo 18. Y dice el pasaje de esta manera: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estas palabras que Jesús menciona son dadas a Pedro después que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro hace una declaración que no se lo revela ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y Jesús responde: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro, está hablando de la declaración que Pedro hizo en el versículo 16, que es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, ese es el fundamento, esa es la verdad acerca de Jesús. Es que el fundamento de la iglesia, que ha florecido durante más de 2000 años, es que Cristo es la roca. Todo aquel que toma esa verdad se convierte en un miembro de la iglesia de Jesús, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Pero el pasaje va más allá y me impacta lo que el pasaje y lo que Cristo dice: que ni las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa frase que Jesús toma es una referencia a los pensamientos que los judíos tenían acerca de la muerte. Para muchos, la muerte es la mejor arma que Satanás tiene para acabar con nuestras vidas. Pero no solo eso, recordemos que después de la muerte hay una condenación eterna. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, ni la muerte puede detener a la iglesia de Cristo,
Porque la muerte para nosotros es la puerta para poder ver al Salvador. Ante esta pandemia, nuestra esperanza va más allá de lo terrenal. Nuestra esperanza es eterna, porque la iglesia le pertenece a Cristo, no es fundada por ningún hombre, es fundada por el mismo Dios, por el mismo Creador. Por eso podemos entender que la iglesia en casa, que somos nosotros, debemos tener en esta pandemia una esperanza. Esa esperanza se llama Cristo, porque Cristo es el fundador de la iglesia. Que ni la muerte nos puede alcanzar. Y estoy hablando, no nos puede alcanzar en el aspecto de destruirla, porque aunque muramos, usted y yo que tenemos a Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Un tercer aspecto y último que yo quiero tocar acerca de la iglesia en casa es que la iglesia es el medio para transmitir a otros a Cristo. Este último aspecto es que usted y yo debemos entender que en este momento de tantas malas noticias, nosotros debemos de transmitir buenas noticias. En el libro de los Hechos, nos detalla los inicios de la iglesia y su milagrosa extensión a través del poder del Espíritu Santo. Quiero leer Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta declaración no se cumplió en Hechos 1:8, pero sí se cumple en Hechos 8:1. El comienzo de la iglesia involucró a los judíos en Jerusalén. Sin embargo, la iglesia pronto se extendió a otro grupo de personas. Los samaritanos fueron evangelizados por Felipe en Hechos 8. En Hechos 10, Dios le dio una visión a Pedro, que le ayudó a entender que el mensaje de salvación no estaba limitado solamente a los judíos, sino que estaba disponible a todo aquel que creyera. Hechos 10, 34 al 35 y al 45 usted puede encontrar ese pasaje. La salvación del etíope eunuco, que lo podemos encontrar en Hechos 26, 39. Y de Cornelio, el centurión italiano, que lo podemos encontrar en Hechos 10. Convenció a los creyentes judíos que la iglesia de Dios era mucho más amplia de lo que ellos habían imaginado. El llamado milagroso de Pablo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, versículo 1 al 19, preparó el escenario para una mayor difusión del evangelio a los gentiles, y ahí lo podemos encontrar en Romanos 15, 16 y en 1 Timoteo 2, 7. Por lo tanto, la iglesia se fue expandiendo poco a poco mientras el mensaje del Señor era transmitido. Y después de 2000 años el mensaje se sigue transmitiendo. A pesar que hay algunos países donde está prohibido predicar el evangelio, la iglesia sigue creciendo. Ahora nosotros que estamos viviendo en esta pandemia, nosotros debemos de seguir transmitiendo el mensaje de Cristo Jesús. La iglesia en casa sigue transmitiendo el mensaje de Jesús. No solo reunidos en nuestros hogares, por medio de las redes sociales, por medio de nuestros hechos, cómo nos estamos comportando con aquellas personas que hoy están pasando necesidad, nuestras colaboraciones. Por tanto, hermanos, gocémonos en nuestros hogares con nuestras familias y adoremos a Cristo Jesús en estos momentos de pandemia. Recuerde que hoy estamos haciendo la introducción a esta serie La Iglesia en Casa. Y hemos aprendido 3 aspectos importantes. Número 1, que la iglesia no es una estructura física. Número 2, la iglesia le pertenece a Cristo. Y número 3, que la iglesia es el medio para transmitir a otros a Cristo. Hermanos, esperamos de que el mensaje de la palabra de Dios no solo haya quedado en la mente, sino que haya bajado al corazón
para que usted lo pueda poner en práctica. Recuerde, la iglesia en casa. Usted puede hacer iglesia en su casa con su familia. No desperdicie el tiempo de estar con su familia. Inviértalo bien. Juegue con sus hijos, pase tiempo con su esposa, lea, estudie la palabra de Dios con su familia, cante, adore al Señor y tenga el tiempo para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido de poder hablar contigo y poder aprender de la palabra del Señor. Te pido que esta serie que estamos comenzando pueda ser de bendición para nuestros hermanos, para nuestros amigos y para todo aquel que nos está escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlo siempre para que usted le dé like a la página de Iglesia Esmirna. Esa es la página en la cual nosotros estamos transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. También en esta semana vamos a estar subiendo otra cápsula informativa para que usted pueda informarse acerca de la situación que estamos viviendo y cómo hermanos en Cristo, como pueblo de Dios, como personas de un lugar podemos ayudarnos para estar mejor en este tiempo de pandemia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Terminando la serie que estamos llevando el día jueves, que es Confiemos en Dios en tiempos de pandemia. Este jueves vamos a terminar esa serie, así que el Señor los bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Iglesia Esmirna.